Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un saludo para todos ustedes. Bien, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a dar inicio a la semana. Bueno, hoy día estamos 6 de septiembre del presente año. Mira, 6 de septiembre ya. Y bueno, vamos a continuar con en este caso, con nuestro curso, Historia del Perú. Y hoy vamos a tocar un tema interesante. Vamos a tocar el tema número 3, relacionado a lo que es el primer desarrollo regional, ¿sí? Eh, Deseando que hayan tenido un buen y excelente fin de semana. Damos inicio entonces a esta semana académica, hoy lunes, con el tema en Historia del Perú del primer desarrollo regional. Muy bien. Bueno, hacemos el saludo extensivo también a los alumnos que se van sumando, a Pedro, tenemos a Jesús, tenemos a Tabata también. Ajá, muy bien, a Carol Pincos, Barrenechea, Lady, si no me equivoco. Bueno, tenemos ahí a personajes y alumnos ahí con todas las ganas y toda la predisposición para poder adquirir más conocimientos, al igual que también que Miluska también, a Manuel, Carlos, a Gabriela Peña. Muy bien, chicos. Bueno, recordemos, vamos a empezar a compartir la pantalla, vamos a empezar a compartir pantalla. Chicos, recordemos que la semana pasada habíamos hecho el tema relacionado, ya habíamos empezado el tema del estudio de las altas culturas, ¿cierto? Habíamos comenzado el estudio de las altas culturas, habíamos tocado la cultura chavín, habíamos tocado la cultura paracas, es decir, nos habíamos insertado dentro de lo que es ya el estudio del horizonte temprano, habíamos visto la periodificación de John Rowe, habíamos visto la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras con respecto bueno, en este caso a cómo clasifica las culturas. El alumno a estas alturas la tiene totalmente clara con respecto al punto relacionado al horizonte y al intermedio, ¿no? Las diferencias entre uno y otro periodo. Recordemos que los horizontes son culturas pagandinas, son culturas panperuanas de carácter expansiva, y en el caso de los intermedios solamente fueron locales, fueron regionales. Muy bien, entonces tocamos a Chavín, cultura matriz del Perú, según Julio César Tello, padre de la arqueología peruana. También vimos a la cultura Paracas, ojo, los primeros cirujanos del Perú antiguo, ¿sí? Los primeros cirujanos del Perú antiguo. Paracas con sus dos fases, Paracas cavernas y Paracas necrópolis. Definitivamente los mejores mantos, los mantos más hermosos, más bellos, policromados, son y corresponden a la cultura Paracas, más aún a la fase necrópolis. Bien, mencionamos de Paracas necrópolis, mencionamos las deformaciones craneanas, las trepanaciones, Chavín, el primer ingeniero hidráulico, ¿sí? El primer ingeniero, ojo, el primer ingeniero hidráulico, Chavín, por el tema de los canales, los acueductos que construyeron definitivamente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? Lo que vamos a ver es lo que sucede después de la desaparición paulatina, progresiva, de la cultura chavín. Recordemos que Chavín va a coexistir en los Andes centrales, muchachos, entre los 1300 y 300 antes de Cristo. Es decir, aproximadamente pues casi 1000 años. Casi 1000 años Chavín va a tener un predominio psicológico, religioso en los Andes centrales. Muy bien. Sin embargo, en algún momento esto va a tener que diezmarse, en algún momento esto se va a tener que dilucidar poco a poco, va a perder hegemonía, va a perder predominio, influencia cultural más que nada, y se le atribuye, según las investigaciones, a cambios climáticos, ¿sí? A cambios climáticos, muchachos. Estos cambios climáticos afectaron definitivamente, pues, la economía de Chavín, eh, el tema de la economía, el tema de la producción, los sacerdotes fueron perdiendo cierta credibilidad, y eso pues sumado a rebeliones internas, asalto a los templos, donde se almacenaban los excedentes productivos,
Y todo eso pues contribuye a que paulatinamente Chavín vaya perdiendo influencia en los Andes centrales, tanto en la región andina, en la región de la costa norte, costa sur, bueno, hasta que definitivamente, paulatinamente, Chavín habrá desaparecido. Sin embargo, habrá dejado una gran influencia, ¿no? El tema de lo que es la religión, con el caso de la adoración al jaguar, al felino, Huiracocha, tal como se había plasmado en la estela, en la famosa estela de Raimondi. Muy bien, entonces eso habíamos visto. Entonces lo que vamos a ver ahora es el siguiente periodo. Y cuando hablamos del siguiente periodo nos referimos al intermedio temprano. Después de un momento de expansión, ojo, después de un momento de expansión, viene un momento de regresión. Expandes, regresas. Es decir, se va a dar inicio al primer desarrollo regional. Primer desarrollo regional. John Rowe lo llama primer desarrollo regional. Lumbreras, ojo, Lumbreras solamente lo llama, acuérdate tú, la periodificación de Luis Guillermo Lumbreras. Luis Guillermo Lumbreras a esta fase solamente lo llama estados, lo llama estados. Es más, a Chavín no lo menciona dentro de lo que es no lo menciona dentro de lo que es el horizonte temprano. Para Lumbreras, Chavín es dentro del formativo, por ejemplo. Formativo, nada más. Formativo. Lo llama de esa manera Lumbreras. Pero John Rowe, este periodo lo considera el intermedio temprano. Intermedio temprano, o también conocido periodo de desarrollos de los estados regionales. Desarrollo de estados regionales. Muy bien, te cito a uno y te cito al otro personaje, cuidado, te cito a Lumbreras y te cito a John Rowe, con el nombre al menos. Entonces, y eso es lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Muy bien, vamos con la presentación entonces, muchachos. Vamos con la presentación. Ya, muy bien. Igual me avisan, ya. Igual me avisas, Peña. Igual me avisas. Bien, vamos entonces con la presentación, muchachos, siempre agradeciendo a CEPRIMUNI, ¿no? Centro PRE de la Municipalidad de Carmen de la Legua, que de alguna manera hace lo posible que nosotros guiemos a ustedes y podamos colaborar y ser parte de uno de tus objetivos. Muy bien, agradecemos. Vamos entonces con nuestro tema, y el tema de hoy es primer periodo regional. Primer periodo regional, o también conocido como el intermedio temprano. El intermedio temprano. Muy bien, muchachos. Bueno, y ahí lo que tenemos en primer orden es dónde se ubicó. ¿Dónde se ubicó esta cultura mochica? Vamos a escuchar también que en algunos textos se le conoce como la cultura moche, la cultura mochic, la cultura mochica. Bueno, al final es lo mismo, es el mismo nombre, solamente que ya tiene que ver mucho lo que son ya los estudiosos, aquellos que de alguna manera, pues, ya autores, investigadores, ¿no? Algunos, pues, tratan de parte de su ego arqueólogo, del ego del arqueólogo, va a querer imponer su nombre, ¿no? Va a querer imponer sus patrones, sus conceptos. Pero bueno, muy aparte de eso, muchachos, muy aparte de eso, de nombres y todo ello, lo que tenemos que tener nosotros en cuenta, es el tema primero, esto, a ver, de forma cronológica o de forma histórica, la cultura moche se ubica en lo que es el intermedio temprano. ¿Por qué intermedio? Porque no fue un estado que se haya expandido, no se expandió, simplemente fue un estado regional. Por eso es un intermedio. Ojo, por eso es un intermedio, y eso es lo que nosotros debemos tenerlo bien claro. Muy bien, entonces se ubicó en la costa norte, como podemos ver en el mapa. Vamos a ver en el mapa, chicos, en la costa norte del Perú hay un conjunto de valles. Ahí por geografía lo conoces también, ¿no? En el norte tenemos ahí pues al río Ñepeña, el río Santa, el río Chao, el río Chicama, el río Jequetepeque, Saña, La Leche, imagínate. Y sobre la base de los ríos, obviamente se establecieron valles. Y la cultura mochica justamente se ubicó en esos valles, en el Valle del Moche, en el Valle de Chicama, en el Valle del Chao, en el Valle del Saña, ¿sí? En el Valle de Chama, lo que actualmente principalmente en los actuales territorios de La Libertad y Lambayeque. Esos fueron sus centros
más importantes. ¿Ven? Ahora, no quiere decir que solamente se haya ubicado en estas dos culturas, no. Se ubicó incluso por el norte, incluso, ojo, por el norte llegó hasta Piura. Como puedo ver en el mapa, mira, ve, por el norte llegó incluso hasta Piura, hasta la parte este de Piura. Acá está Piura, último, acá está Tumbes, acá está Piura. Bien, entonces mira, la parte este de Piura. Y por el sur llegó hasta lo que es Guarmey. Y Guarmey es la costa de Ancash, ¿verdad? Entonces, la cultura mochica seguramente estuvo en proceso de expansión, seguramente estuvo, para que llegue a esos lugares es porque estuvo en proceso de expansión, pero no logró consolidarse, no logró consolidarse, por X motivo que luego vamos a hablar, pero de todos modos, Moche se ubicó en la costa norte, abarcando departamentos de Piura, departamentos de La Libertad, Lambayeque, Ancash, ¿ok? Ancash. Sin embargo, los principales centros de Moche fueron dos, La Libertad y Lambayeque. ¿Ok, muchachos? La Libertad y Lambayeque. Ese con respecto a su ubicación geográfica. Muy bien. Ahora, con respecto a los descubridores, con respecto a quién realizaron los estudios, se le conoce oficialmente, la cultura mochica, muchachos, fue descubierto por el arqueólogo alemán Max Zule. ¿Sí? Max Zule, aquel que en alguna vez, como lo mencionamos, había señalado de la teoría inmigracionista de la cultura andina, ¿no? Aquel que decía que no, que la cultura en los Andes centrales no se dio, que fueron traídas de manera externa por los mayas, por los aztecas. ¿Te acuerdas, no? Cuando tocamos el tema de las teorías. Ya, ese mismo personaje es el que realiza estudios en la costa norte y también realiza estudios en la costa sur. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Por ejemplo, Julio César Tello también realizó estudios acá, no quiere decir que solamente Max Zule. La cultura mochica fue descubierta por Max Zule, él es su descubridor, pero Max Zule no va a ser el único, va a estar Julio Cetello. Julio Cetello lo va a bautizar como la cultura Muchik, por ejemplo. Muchik. También van a estar algunos arqueólogos norteamericanos como Alfred Covert, ¿no? Alfred Covert también va a estar ahí, que lo va a llamar Early Chimú. Por ejemplo, Alfred Covert lo va a llamar Early Chimú. Para Covert lo llama Chimú, que también significa el Chimú temprano. Chimú temprano. Rafael Arcojoy, el arqueólogo peruano, Rafael Arcojoy, también va a estudiar, ¿no? Va a estudiar a la cultura mochica y es más, a Rafael Arcojoy va a tener un museo personal que contiene más de 10.000 huacos. Y ese museo lo podemos encontrar, es un museo privado que está en Pueblo Libre, ¿no? Está por la Avenida Brasil, cuadra 6, Brasil con Bolívar. Aquellos que desean ir y saber más sobre la cultura mochica, claro, está bien, están los museos, perfecto, pero hay un museo personal, un museo íntegramente de la cultura mochica, un museo privado, y ese museo es de Rafael Arcojol, ya extinto, ya muerto, pero lo administra su familia, ¿ok? Y Rafael Arcojol es el que realiza estudios medianamente profundos, principalmente en la cerámica, principalmente en la escritura, ¿ok? Entonces son personajes que también participan y definitivamente tienen cumplir un rol importante en la investigación de Mochica. ¿Fueron los únicos? No, está Max Zule, Julio Cetello, Alfred Kober, está Rafael Arco, está también pues está Hans, está Christopher Doms, tantos personajes, pero no nos vamos a hacer mucha bola, ¿ya? Porque seguramente va a aparecer más personajes, pero lo más importante es, lo descubre Max Zule, ¿ok? Max Zule lo descubre y Julio Cetello, en el caso que Julio Cetello lo llamó Muchik. Julio Cetello le llamó Muchik. Pero Rafael Alcojoy, sí, también eso, acuérdate, es de esos tres nombres, acuérdate. Profe, de esos tres nombres, acuérdate. ¿Por qué? Porque alguna vez San Marcos preguntó. Y de Rafael Alcojoy, lo que tienes que saber es que fue uno de sus mayores estudiosos, principalmente en el tema de la cerámica, que luego vamos a ver. Muy bien, muchachos. Bueno, entonces, es la parte de la ubicación, la parte de los estudiosos de la cultura mochica. Vamos a pasar por sus aportes culturales. Y definitivamente, uno de los grandes aportes, muchachos, de la cultura mochica fue el tema de la arquitectura. Ya que está, la arquitectura de los moches. A ver, para empezar, los moches se ubicaron en la costa norte. Perfecto, en la costa norte, costa, cercanía al mar, tierra, agua. Entonces, por lógica,
por lógica, los moches en sus distintos complejos arquitectónicos van a usar el adobe. Ojo, mira, la materia prima que van a usar los moches son dos. Vamos a volver aquí. A ver, son dos. Es el adobe y es el barro. ¿Ok? Es la materia prima que van a usar. Usaron el adobe y el barro. Es más, el adobe era parte de un pago, era parte de un tributo, era parte de un pago en este caso de los campesinos. Generalmente sus construcciones fueron de forma piramidal. Claro, trunca, ¿no? Fueron pirámide trunca. Ahora, ¿cuáles son las características? Aquí está. Uno, que fueron monumentales. Monumental se refiere al tamaño. Fueron construcciones monumentales, fueron construcciones de un gran tamaño, de un sentido netamente religioso. Netamente religioso. Por ejemplo, como la Huaca del Sol, por ejemplo, como la Huaca de la Luna. Habían construcciones domésticas, sí, es verdad, pero alrededores de los templos, de los restos, también se hallaron construcciones domésticas, que eran pues ciertos compartimientos que por lo general obviamente eran pues para los sectores administrativos, ¿no? A los alrededores de los templos, de carácter defensivo, por el tema de muros, por el tema de murallas, para la defensa con la lucha de otros pueblos, definitivamente. Hubieron restos arqueológicos de una gran importancia. Claro que la más famosa seguramente tenemos la que estamos adelante, la que estamos viendo, Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Huaca del Sol y Huaca de la Luna. Al parecer en esta Huaca del Sol, chicos, en esta Huaca del Sol, esta fue una huaca, ese nombre del sol la bautizó Tupa Yupanqui. Tupa Yupanqui la bautizó claro, la bautizó mucho más adelante todavía, ¿no? La bautizó mucho más adelante cuando Tupa Yupanqui va a conquistar a los Chimú, por ejemplo. Cuando Tupa Yupanqui conquista a los Chimús. Más adelante, y él bautiza con ese nombre, Huaca del Sol, Huaca de la Luna. No es que los moches lo hayan puesto así, no es que los moches lo consideraban así, esos fueron nombres posteriores. Pero se presume, según las investigaciones, pareciera que en la Huaca del Sol, que era de un gran tamaño, aquí se adoraba a su dios. Y su dios más importante de los moches fue Ayapaej. Ayapaej. Y Ayapaej, ¿qué cosa era? Era un sol, perdón, era un dios, era un mural, una pintura, un mural en el barro, que tenía un ser antropomorfo, que ahora lo vamos a ver, pero un dios antropomorfo, mitad hombre, mitad felino. Y al parecer este dios Ayapaej era muy sediento de sangre, por eso que se realizaban constantemente sacrificios humanos, no solamente de niños, sino también de prisioneros de guerra, que nos daban a entender que esta sociedad fue una sociedad militarista. Entonces, por ahí también cumple un papel importante, los militares también, ¿ok? Y en algunos casos señala que esta Huaca del Sol sería la más grande de Sudamérica. Digo de Sudamérica, no de todo, solamente Sudamérica nada más, porque llegó a albergar 50 metros de alto. 50 metros de alto, muchachos, la Huaca del Sol, la más grande de Sudamérica. En el caso de la Huaca de la Luna, esta Huaca de la Luna, obviamente se considera más un templo para rendir culto a los muertos, orfismo. Se practicaba el orfismo, y cuando yo me refiero a orfismo, me refiero a que habían pues cultos a los muertos, ¿no? Cultos a los muertos. Entonces, ¿pero por qué? Porque alrededores del templo de la Huaca de la Luna se encontraron cementerios, con restos fósiles, definitivamente. Entonces, da a entender como que aquí se practica orfismo y también algunas decisiones importantes en el caso de la clase sacerdotal. ¿Son las únicas? No, hay muchas más. Huaca del Sol, Huaca de la Luna, por ejemplo, Huaca Rajada. Recordemos, chicos, que Huaca Rajada en el año de 1987, el arqueólogo, en este caso el arqueólogo Walter Alba, no lo descubre, pero sí llega, se da con la sorpresa del hallazgo del señor de Zipán, que vamos a hablar más adelante, del señor de Zipán, imagínate. Hasta el día de hoy, el señor de Zipán es el resto del metalúrgico, de la orfebrería más importante del Perú. No es el único señor de Zipán, ¿eh?
Hay más, por ejemplo, la sacerdotisa de San José de Moro, descubierta en 1991 por Jaime Castillo. La Dama de Cao, hallada en el 2006 por Regulo Franco, en la Huaca Cao Viejo. Y bueno, y en este caso el señor Zipán, que es mucho más antiguo, pero por la envergadura, por lo que se halló, por la parafernalia, por los ornamentos hallados, encontrados, definitivamente el señor Zipán hasta ahora es el más importante. Son los únicos, no, seguramente hay muchos más enterrados, ¿no? Y acuérdate tú que hace un tiempo atrás hicieron un cálculo de todos los hallazgos, de toda aquella riqueza que debería estar enterrado en el subsuelo peruano. Y se llegó a albergar que por lo menos en el Perú, ¿no? Tomando en referencia las culturas, los hallazgos, el oro, la plata y enterrados y la práctica, debe estar enterrado en el Perú por lo menos entre 700 y 800 millones de soles. Entre 700 y 800 millones de soles está enterrado en estos momentos. Pero no han sido todavía descubiertos, no hay esa política de inversión en la arqueología peruana. El arqueólogo, generalmente estudiar arqueología en el Perú es no tener una gran apertura de mano laboral, ¿no? Lastimosamente es así. Entonces, se calcula, imagínate cuántos señores de Zipán hay enterrados en el norte, cuánta riqueza los incas habrán enterrado también. Imagínate las culturas Huaris, la cultura de Tiahuanaco, la orfebrería en el norte, en el sur. ¿Ah? Entonces son elementos importantes, ¿eh? Son elementos importantes. Hay también murales, hay murales definitivamente también, murales que se van a encontrar, ¿no? El hallazgo, por ejemplo, de la Dama de Cao en el año 2006 representa un papel importante de la mujer en el antiguo Perú. O sea, aunque no creamos chicos, pero era cierto, las mujeres en el Perú en algún momento de la historia, de nuestra historia, lideraron sus pueblos, tomaron el mando de sus pueblos. Habría un matriarcado, la mujer, y no es porque lo esté inventando, simplemente así fueron, así es lo que se puede llegar a la conclusión después de los hallazgos, después de los hallazgos. Y en este caso, la Dama de Cao fue encontrada con varas, fue encontrada con varas, fue encontrada con ornamentos que se señalarían de que esta mujer cumplió un rol importante, pero que lastimosamente no solamente era ella única, habían varias, pero que fue reemplazada por el hombre a medida que las guerras y las actividades militares se fueron intensificando, muchachos. ¿Ven? Y así lo demuestran los tatuajes que tuvo en el brazo, las orejeras, las varas que tenía en su mano, las máscaras funerarias, imagínate. El tatuaje y los aretes en el antiguo Perú representaban nobleza, representaban nobleza. Hoy mira una mujer con tatuaje, no se ve en la espalda, en el pecho, en el brazo, en la pierna. Tienes una imagen, ¿verdad? Buena o mala, no sé, pero tú tienes una imagen. Y yo sé que tú tienes una imagen sobre una mujer si ves en la calle caminando con tatuajes en el brazo, en el pecho, en la espalda o en la pierna, ¿no? Tienes una imagen, ¿ya? Pero en el antiguo Perú los tatuajes eran sinónimo de nobleza, de grandeza. ¿Ok? Bien, entonces seguimos con respecto a lo que es la arquitectura. Entonces, ya mencionamos los restos más importantes: Huaca el Sol, Huaca la Luna, Huaca Rajada, Complejo el Brujo, donde se halló la Dama de Cao, ¿sí? Huaca Rajada, donde se halló al señor Recipán. Por ahí hay otros restos arqueológicos, de hecho que sí, de hecho que sí. ¿Ah? Pañamarca, también tenemos a Pañamarca también, definitivamente. Ahora, con respecto a lo que es la organización política, ¿no? A la organización política de los moches. Recordemos que los moches, al igual que sus vecinos los nazcas, chicos, no van a ser un estado unificado. ¿Eh? No logran ser un estado unificado. Los moches en realidad son un conjunto de reinos, que tenían algunas características particulares, sí es verdad, tenían características particulares, pero que eran reinos autónomos. Cada valle tenía un señor, ojo, cada valle tenía un señor, y ese señor era el Siequinch, ¿ok? Cada valle tenía un señor. ¿Cuántos valles había? Varios. Valle Moche, de Chicama, de Chao, Virú, Saña, Ñepeña, etc. Y cada valle tenía un señor, un Siequinch. Este estaba en la cima encima de la pirámide social. Y recordamos que el Siequinch era un sacerdote por lo general, un jefe político. En Moche,
En Moche, a partir de Moche hacia adelante, hacia, incluso hasta los incas, ya se hace mucho más evidente una presencia teocrática militar. Recordemos que Chavín, no hasta el momento, no podemos hablar que en Chavín existió militares, no. Con Paracas, lo mencionamos, se inicia la presencia militar, es el inicio de una teocracia militar, pero todavía no estaba consolidada. Pero a partir del intermedio temprano, sí se va a establecer, ¿qué cosa, muchachos? Sí se establece lo que es una teocracia militar, lo tiene Moche, Nazca, Huari, Tiahuanaco, Chimú, Chincha, etcétera, a partir de este periodo. Entonces, tenemos que decir que dentro de lo que es la organización política, hay un estado teocrático militar, donde una casta militar y sacerdotal son los que toman las mejores decisiones y las más importantes también. No hay un gobierno central, es un conjunto de reinos, un conjunto de reinos. Entonces, vamos a mencionar que la sociedad era estratificada porque tenía obviamente fases, tenía etapas, había desigualdades sociales, definitivamente, pero el líder es este tío, ¿no? El líder es este tío de acá, el líder es este tío de acá, que es el Siequinch, que es el señor de un valle. Este señor de un valle tiene un reyesuelo, que es el Alaec, y cuando yo me refiero, ojo, y cuando yo me refiero a Alaec, me refiero a un curaca sometido, que tenía que acatar las disposiciones del Siequinch, y que por lo general en los mochicas, al Alaec lo representaban a un hombre con cara de felino, lo representaban al Alaec, ¿sí? Al famoso Alaec. A los sacerdotes, por ejemplo, se le representaba con cara de zorro, por su astucia, por su habilidad. Y demás, no, recordemos que acá en los moches ya el tema de los chasquis, ¿ah? No, ya no es a pesar que los chasquis surgieron con los incas, no, ya habían chasquis acá ya. Chasquis, acá comienzan los caminos, que más adelante lo van a consolidar los waris, y lo van a usar y lo van a ampliar, lo van a mejorar los incas. Acá. Por ejemplo, los mensajeros, los chasquis de noche eran hombres con cabeza de búho. Los chasquis de día, hombres con cabeza de venado o de taruca. No. ¿Okay? Los hombres que estaban con imagen de con cabeza de zorro eran los sacerdotes. Los hombres que estaban con cabeza de felino eran los alaec. ¿Ok? Entonces, era parte de la... ¿Y cómo podemos ver esto? Porque así estaban en los murales, estaban en las cerámicas, estaban en sus murales, ¿no? Entonces, podemos tener una idea. No dejaron nada escrito, pero es la interpretación que se tiene. ¿Verdad o falso? No sé, pero es lo que se tiene, es la teoría aceptada hasta el día de hoy. Así de simple. Luego de la LAEC estaban, pues, los sacerdotes, ¿no? Ya te dije, cabeza de felino. Y en último estaba el pueblo. Y en el pueblo estaba la gran mayoría, los campesinos, los ganaderos, ¿no? Los pescadores, y también estaban aquí los prisioneros de la guerra, muchachos. Los prisioneros de las guerras, que eran generalmente usados para los sacrificios. Ahora, recordemos que Mochica es considerado como el primer gran estado militar en el Perú. El primer gran estado militar. Por eso te hice hincapié el tema del estado militarista. Profe, ¿los nazcas también fueron militares? Sí, fueron militares los nazcas también, claro que sí, fueron militares. Pero Moche es considerado como el primer gran estado militar en el Perú. Y con respecto a su cronología de Moche, están entre los 100 y 800 años después de Cristo. Similar al Nazca, casi por ahí están. Los pueblos del intermedio temprano, Moche, Nazca, Lima, Recuay, etcétera, son culturas que están entre los 100, 700, 100, 800, años menos, años más. No vamos a hacer broncas por eso, ¿ya? Pero ese es un promedio. ¿Sí? Eres un alumno inteligente y entiendes. ¿Ok? Ven ese con respecto a la organización social y política. Con respecto a la economía, muchachos, no va a cambiar mucho esto, no va a cambiar mucho. ¿Por qué no va a cambiar mucho? Porque definitivamente va a seguir siendo. Y este es algo que San Marcos pregunta, y ha preguntado siempre de estos temas. San Marcos no te va a preguntar cuál es la principal actividad económica de Mochica. No te va a preguntar así. San Marcos te va a meter una lectura. San Marcos te va a meter un flor en la pregunta, pero te va a agarrar como periodo general.
No te agarra por Mochique, no te agarra por Nazca. Aunque pregunta por Nazca por su centro principal más importante, que es Cahuachi, que luego vamos a mencionarlo. Pero generalmente San Marcos, por sus preguntas de eco, te va a introducir un floro, te va a decir que la principal, siendo la agricultura, la principal actividad económica durante el intermedio temprano, tanto en la costa norte como en la costa sur, estos excedentes productivos fueron asimilados gracias al gran, te metió un florazo, ¿te das cuenta? Al gran qué, gran, y no te pregunta por Moche o Nazca, te pregunta en forma general. Y la respuesta es simple y llanamente que a pesar de que los Mochi y los Nazcas fueron culturas en la costa norte y costa sur, a pesar que sus territorios no eran muy propensas, me refiero en tierras fértiles, pero ellos hicieron algo que lo destacaron a la posteridad. En el caso de los Moches y los Nazcas, realizaron sistemas hidráulicos, muchachos. Me refiero a canales, me refiero a acueductos, me refiero a reservorios, me refiero a puquios, a chacras hundidas. Entonces, los Moches, al igual que los Nazcas en este periodo, destacaron por eso. Destacaron que a pesar de las vicisitudes geográficas, se mantuvieron en el tiempo por su habilidad e inteligencia económica. No tanto no tanto en la actividad en el trueque, sino en lo que ellos construyeron. Y eso les permitió a ellos tener años, años y años y años. Por eso que el tema de la agricultura, el tema de productos, bueno, lo puedes leer en cualquier libro y te lo puedo mencionar, pero tienes que tener la idea esa, es la idea central, que la principal actividad es la economía, sí es verdad, es la agricultura, pero gracias a sus sistemas de trabajos hidráulicos, obras de trabajo, ingeniería, a su sistema de ingeniería, que es lo más resaltante en ellos. Y luego ya podemos mencionar que su principal producto fue el maíz, el frijol, la calabaza, el ají, etcétera. ¿Ya? Eso ya podemos hasta leer, muchachos, pero vamos a lo que realmente nos importa, a lo que realmente es importantísimo en esto. Así que ojo con ese dato. Ahora, si bien es cierto, la agricultura fue la actividad más, pero más importante, ¿no? Debido pues a que ellos dependían de los complejos sistemas de irrigación, ¿no? Como ya dije, canales, acueductos, incluso hasta el día de hoy, ¿eh? Incluso, chicos, hasta el día de hoy se siguen usando trabajos que los mochicas en algún momento lo construyeron. En algún momento lo construyeron. Como por ejemplo el reservorio de San José. Está en el norte del Perú, el reservorio de San José, el canal de la Cumbre, por ejemplo. ¿No? El canal de la Cumbre. Y ahí nomás también, pues, los chimús también más adelante lo van a aprovechar esos trabajos. Los chimús también aprovecharían esos trabajos también. ¿Sí? Que es importante. Ahora, en la agricultura lo complementaron con el uso del abono, y eso lo trajeron de las islas, la cabeza de pescado que eran usados como fertilizantes en este caso, ¿no? Eran utilizados como fertilizante. También es importante señalar la ganadería de camelios andinos también, la ganadería de camelios andinos, el tema de la pesca por su cercanía al mar, la pesca, la recolección de mariscos, cazaban lagartijas, ¿no? Cazaban lagartijas, consumían cuy, consumían el joque es el pato, ellos llamaban joque pato, al pato lo llamaban joque. Entonces, imagínate, ¿no? Definitivamente era importante ver el tema de la agricultura en el intermedio temprano. Y casi lo mismo también con los nazcas, ¿eh? Es casi lo mismo y cuando toquemos nazcas nos vamos a recordar de este punto. ¿Ven? La agricultura, con respecto, muchachos, a la América, los moches destacaron, 1, en arquitectura, 2, ingeniería hidráulica, número 3, en esto también destacaron. En esto también destacaron los moches, muchachos. En el tema de la cerámica, Ojo, en el tema de la cerámica también los moches van a destacar, definitivamente. Ojo con este dato que te doy, y arranco con este dato. Arranco de frente con este dato. Los moches son considerados, observa la imagen. ¿Cómo no llamarlos los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo? Y no solamente del Perú antiguo, de la América prehispánica. Desde Alaska hasta Tierra de Fuego no ha habido una cultura que tenga esta esteticidad de esta cerámica. Ojo, no digo pictórica, aunque la primera imagen es pictórica. Acá la primera imagen donde vemos a un hombre agarrando un pavo real es pictórica. Pero luego ya es escultórica. Y los moches sobresalieron por esto.
por la cerámica escultórica. Pero lo que sabemos los moches es también por esto, porque vemos dibujos, vemos gráficos, no hay escritura, pero sí vemos imágenes. Y las imágenes son importantes, definitivamente, como dijo alguna vez. La cerámica de los moches también se le puede llamar como huaco documentales, como los huacos documentales, huacos documentales, imagínate, imagínate. Es importante, es importantísimo este tema. Bien, ahora, ¿qué podemos hablar sobre la cerámica? Uno, ya te dije, los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo y de la América prehispánica. De la América prehispánica. ¿Ok? Ojo con ese, ojo con ese dato. Ahora, la cerámica de los moches tuvieron momentos. Hubo un momento, como vemos esta primera, un momento pictórico. Me llamo pictórico porque solamente es dibujos, gráficos. Y un segundo momento escultórico. Acá vemos no pictórico, vemos escultórico, formas. ¿Ok? Vemos formas aquí, generalmente. Y algo importante que tenemos que señalar aquí, era las características de esta cerámica. Como puedes ver en tanto pictórico como escultórico, usaban dos colores, ¿verdad? Dos colores, el color rojo indio, rojo ocre y el color crema. Tanto pictórica como escultórica. Ahí está, mira, rojo indio, ocre, rojo indio, perdón, y el color crema. Bicroma, ahí se llama bicroma, dos colores, nada más. Generalmente tienen base plana, cuerpo globular, cuerpo globular. Ahora, dentro de la cerámica escultórica, ojo, dentro de la cerámica escultórica, la cerámica o la alfarería moche se divide en tres: los huacos retratos, los huacos patológicos y los huacos eróticos, dentro de la cerámica escultórica. Y aquí es donde destacan más ellos, acá, en la cerámica escultórica. Porque como puedes ver definitivamente, estas cerámicas, obviamente, tienen tres tipos. Un huaco retrato, donde representa los estados de ánimo de las personas. Ojo, los estados de ánimo de las personas. Si estás alegre, si estás triste, nostálgico, meditabundo, taciturno, etc. Los huacos retratos, muchachos. En los huacos patológicos se va a plasmar enfermedades. ¿Habían enfermedades? Claro que sí, había enfermedades. Había niños con síndrome de Down, sí. Había hombres que tenían, pues, hombres lisiados también, que tenían, pues, los labios lepurinos, sí. Que tenían malformación en la cara, sí. Ahí está, mira, el telegráfico, mira, ves un hombre que tiene una malformación en la cara, mira, ve. Para el lado derecho, para el lado de acá, mira, ve. ¿Te das cuenta? Estos son los huacos patológicos que representaban las enfermedades. Y los huacos eróticos, o también llamados huacos sexuales, donde vamos a encontrar la actividad netamente sexual de los moches. Una actividad, para algunos historiadores, desenfrenada, porque estos eran unos desgraciados. O sea, no solamente tenían relaciones heterogéneas, ¿no? También tenían relaciones homosexuales. Practicaban la zoofilia, tenían relaciones con animales, practicaban el orfismo también, relaciones con muertos. O sea, y no es porque le esté inventando, ahí está. Por eso te digo, si en algún momento tiene la oportunidad de ver y de visitar el museo Larco Joy, anda. Aunque se anda con money, porque es carito la entrada, nada que 5 soles, tu carnet, no, ahí está 20, 25 soles la entrada por persona. Y vas a ver más de 5.000, 6.000 huacos eróticos en ese museo. ¿Ah? Entonces, pero sí había esa actividad, pero el huaco erótico no era visto como hoy en día lo pueden ver, pues, algunos, ¿no? Como una manera pornográfica, no. Ese huaco erótico era visto de una manera de fertilidad, de culto, de producción en los Andes. En la producción en los Andes. Esa es la idea que se tiene hasta el día de hoy, a no ser que cambie más adelante, pero hasta el momento es la idea que se tiene con respecto a los huacos eróticos. Y en las imágenes se puede visualizar, se puede ver el tipo de práctica que ellos realizaban, y posiblemente haya sido no fue la causa más importante, no, pero habrá sido uno de los motivos que causó a la baja en la densidad poblacional, ¿no? Porque imagínate tener relaciones con mujeres o entre varones, mujeres, etcétera, y luego tener relaciones con animales. Imagínate las enfermedades, el chancro, la gonorrea, qué tipo de enfermedades también habrían existido, ¿no? Que eso contribuyó para algunos historiadores en la muerte de muchos.
Imagínate. Y eso lo clamaban en los huacos también, porque habían hombres con enfermedades. Incluso hombres con su miembro erecto que donde tenían pues enfermedades. Las mujeres también estaban con chancro, con sífilis. Se ven en los huacos, muchachos. Bien, se ven en los huacos. Vamos, entonces, ojo, no olvides, ¿ah? Después, todo esto que te he dicho, los huacos escultóricos, los moches, ojo con el dato, los mejores ceramistas escultóricos del Perú antiguo. Así es simple. Otro elemento que también destacó los moches, chicos, es en la metalurgia, definitivamente, ¿no? La metalurgia, los metales, el trabajo, de los, en este caso, de los moches con respecto a la metalurgia. Definitivamente tenemos que ver, a ver, ojo con esto, ¿ah? No todo lo que brille es oro, ¿ah? No todo lo que brille es oro. Para empezar, los moches fueron herederos de los sicán. Los verdaderos maestros de la orfebrería, ojo, ¿ah? Los verdaderos maestros de la orfebrería no fueron los moches, no fueron los chimuros. Ellos trabajaron bien, sí, ¿verdad? Ellos trabajaron bien, perfecto. Pero no fueron los verdaderos maestros. Los maestros son los sicán, en la cultura lambayeque, del 400 a 700 después de Cristo. Casi paralelo, pero un poco más al norte. Ellos fueron herederos. Los moches fueron herederos. Pero acá, para este entonces, ya se practicaba una técnica. Se practicaba técnica, muchachos. Ya habían técnicas. Por ejemplo, y una de esas técnicas era la tumbaga. La técnica de la tumbaga. ¿Y qué es la técnica de la tumbaga? Es la mezcla. El hombre moche y los antiguos orfebres en el Perú combinaban el oro, la plata con el cobre. Ellos combinaban el oro, plata con el cobre. Así de simple. Lo combinaban. Y salía un resultado, la tumbaga. Y con eso realizaban sus distintos objetos. Máscaras funerarias, como vemos aquí. Tenemos pues tumis, tenemos collares, gargantillas, tenemos orejeras. Imagínate. Definitivo ejemplo. Pero el más importante, de hecho que sí, es el señor de Zipán. El señor de Zipán, definitivamente. Por toda la parafernalia que fueron hallados. Y este señor de Zipán, vamos a ver si por acá lo tenemos. Después regreso a la imagen, ¿ya? Después regreso a la anterior imagen. Este señor de Zipán, como habíamos mencionado, definitivamente fue descubierto en el año 87, en lo que es Huaca Rajada. Y Huaca Rajada está en Lambayeque. Huaca Rajada está en Lambayeque. Y los restos del señor Zipán, hallados en Lambayeque, se encuentran en La Libertad. O sea, no están en Lambayeque, están en La Libertad. Y ahí está el famoso Museo Bruning, que tiene en forma de una pirámide, el Museo Bruning, donde el director actual es Walter Alba, justamente, quien se encarga de la conservación del señor Recipán. Pero ya mencionamos que este señor Recipán, obviamente, este señor Recipán va a ser una de las máximas representaciones de la orfebrería en el Perú antiguo, definitivamente, ¿no? Entonces, en algún momento el señor Zipán fue llevado a Alemania, para que lo vayan, para que lo estudien, ¿no? Para que lo estudien y todo ello. Pero recordemos que en el resto, en la tumba real del señor de Zipán, se calcula que haya fallecido este señor con la edad de los 40 y tantos años, 40, 42 años, ¿sí? Un dignatario muerto hace 1600 años, muchachos, hace 1600 años atrás. No, acuerda que fueron hallados 4, en realidad fueron 8 cuerpos, ¿no? 2 mujeres, un guerrero, un sacerdote, un niño, 2 guardianes, ¿no? A quienes se le habían amputado las piernas, los pies se le habían amputado para que no escapen, para que vayan con su señor, por decirlo así. Habían también 2 llamas, había un perro, imagínate, y habían como más de 200 cerámicas de los moches. Esa creencia, los moches del vivir al más allá, ir con tu gente, ir con tu prole, definitivamente, ¿no? Es el resto de la orfebrería y la metalurgia más importante en el Perú antiguo, muchachos. En el Perú antiguo. Bien, por aquí ya es... No, esto no. Vamos a retroceder. Ahora, me detengo aquí. En la religión. ¿Algo va a cambiar? No, porque sigue siendo igual. Politeístas, ¿sí? Van a ser politeístas, varios dioses. Politeístas, varios dioses. Sin embargo, el dios más importante es este señor de acá. El Ayapaej, acá está, Ayapaej, llamado el decapitador, ¿no? Ayapaej. Acá está el dios más importante, donde en este caso, como puedes ver, tiene pues rastros felinoides, ¿no? Tiene su colmillo, los ojos desorbitados,
¿no? Al parecer, para algunos, el fundador de los moches, creador del universo, era visto así, ¿no? El creador del universo, la Pucuntiki, Huaracocha, Pachachachachi, de los moches, de los mochicas. El otro también es Chico Paek, el Chico Paek, pero el más importante es el Ayapaek, ¿sí? Adoraron el mar, fueron panteístas también, adoraron a la fuerza de la naturaleza. Al mar lo llamaban Ni, los moches al mar lo llamaban Ni, al sol, en este caso a la luna, lo llamaban Si, ¿sí? A la luna lo llamaban Si, al mar lo llamaban Ni. Adoraban a las estrellas y a ciertos animales. Por lo general, los animales de mayor adoración eran los felinos, porque tenían fuerza, eran astutos, eran ágiles, y era así como se consideraban los sacerdotes. Eran los animales a imitar y a actuar. ¿Bien? Y por lo hallado en las tumbas, definitivamente estamos frente a una cultura que creían en la vida, ¿no? Creían en la vida de ultratumba, ¿no? En la vida de ultratumba. Por eso, pues, a sus cuerpos enterrados los rodeaban con objetos personales, joyas, armas, alimentos, ¿no? Y en las cuales se quería y se tenía la idea de que el mar, el Ni, se encargaban de llevarlos a su destino, pero principalmente la clase alta, la nobleza, no tanto para el pueblo, más para la nobleza. Los pueblos, la gente de pueblo fueron enterrados en cementerios comunes, pero para la nobleza eran de esas latitudes, obviamente, sus enterramientos. Algo que no quiero olvidar de mencionarte es el tema de la escritura. He sabido hasta el día de hoy, muchachos, que no está confirmado totalmente el tema de la escritura. No está confirmado totalmente el tema de escritura que haya existido en el Perú. Pero hay teorías, así como la semana pasada te hablé de la escritura Tocapus relacionado con el tema de la cultura Paracas, sí, de hecho que sí, pero en el caso de Moche, la escritura es payariforme, la escritura payariforme, chicos. Y cuando hablamos de la escritura payariforme, nos referimos a quién? Nos referimos en este caso, perdón, a Rafael Arcojoy, uno de sus mayores estudiosos, el del museo, el que tiene el museo, ¿no? El que tiene el museo. Y Rafael Arcojoy propuso alguna vez la escritura payariforme, que señalaba de que los moches en su cerámica dibujaban, había unos dibujitos, tenían la forma de payares, y dentro de esos payares habían también objetos, es decir, dibujo de personas, de guerreros, sacerdotes. Él asumía que esto era una forma de escritura basado en payares. Por eso lo llamó payariforme. Pero una escritura no para el pueblo, era una escritura a lo jeroglífica, a lo cuneiforme, a ese tipo de escrituras que eran para la clase alta. Eran para la clase alta. Bueno, en el caso de la jeroglífica era la hierática, de hecho que sí. Pero para los moches, para Rafael Arco, la escritura payariforme era una forma de escritura, una forma de comunicarse las clases altas de los moches. Ese es según Rafael Arco. ¿Eh? Si tú le preguntas a Julio Cetello, te dice, no, son estupideces. No son escrituras. Esos son fichas de juego. Así como damas, ajedrez. Para Julio Cetello, ¿eh? Ficha de juego. Pero para Rafael sí era una forma de escritura. Muy bien, muchachos. Entonces, ahora, los moches paulatinamente en algún momento, si bien es cierto, construyeron sistemas hidráulicos y destacaron por eso, pero en algún momento van a tener que decaer, en algún momento esto va a ser insuficiente, en algún momento va a llegar un tiempo donde los cambios climáticos lo van a afectar a ellos, van a afectar a los moches también. Y no solamente el tema de los cambios climáticos, sino también el tema de la expansión en ese momento de una gran cultura que se está haciendo un nombre en los Andes. Me refiero a la cultura Wari. Entonces, la cultura Wari en algún momento va a afectar también a los moches, es más, los va a conquistar y los va a invadir. De esa manera, hacia los años 700, 800 después de Cristo, vamos a ver que en el escenario geográfico andino, una cultura se está imponiendo sobre otra, que es la cultura Wari, y que estamos a próximos de dar inicio a otro segundo horizonte, el horizonte medio. Claro, el horizonte medio, pero ahora estamos en el intermedio temprano, pero de esa manera Moche llegaría a su fin, azotado por cambios climáticos, por el tema del fenómeno del niño, y la invasión de quién, la invasión los Waris. Chicos, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? Hemos tocado la cultura Wari. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si tuviesen alguna duda, por favor, hacerla llegar, si no, para continuar.
hay un video interesante, ¿ah? Te voy a mostrar justamente antes de empezar Nazca, hay un video interesante que quiero que lo escuches, pero vamos, pero primero con las preguntas. Si hay una pregunta o me confirmas que todo está claro, por favor, para poder continuar, ¿sí? A ver. A ver, muy bien. A la pregunta de García. Bien, claro, en este momento estamos hablando de que los moches definitivamente hay un proceso, ¿no? Hay un proceso. Eh, los moches en sí no lograron ser un... A ver, el hecho de que no lograron ser una cultura expansiva no quiere decir que no hayan intentado serlo, ¿cierto? No quiere decir que no lo hayan intentado serlo, pero no están en esas latitudes, o sea, no fue un horizonte perfecto, pero sí seguramente estuvo en proceso, pero recuerda que ese proceso no es de la noche a la mañana, recordemos que hay un momento en el cual los militares tienen que asentarse, tienen que consolidarse, habían seguramente necesidades también en el tema de la conquista, además estaba en expansión, o sea, no quiere decir que no, sí, están en expansión, porque si están de la Libertad y Lambayeque, por el norte llegan hasta Piura y por el sur llegan hasta la costa de Guarmey, quiere decir que estaban en proceso. Pero es un proceso que no se da de la noche a la mañana, es un proceso que se da en el tiempo. ¿Ok? Y no se da un año, 2 años, se da quizás en cientos de años. Además, recordemos las características geográficas y en ese entonces, pues, estaban en proceso paulatinamente, pero, como lo dije hace un momento, también tuvieron necesidades, también tuvieron urgencias. Y esas urgencias tienen que ver mucho con el tema del cambio climático y lo diezmado en ese tema hizo que lastimosamente sucumbieran ante el avance de los waris. Porque así como los moches estaban en el norte, habían culturas que también estaban en la sierra, estaban en la sierra sur, ¿no? Y que estaban en proceso de expansión también por la misma necesidad del tema de tierras, del tema de agua, ¿no? Entonces, pero van a chocar lastimosamente con los waris. Los waris en un momento de empuje y los moches quizás en un momento ya de debilitamiento. Eran casi 800 años, muchachos. Bien, eso es entonces lo que impidió que Moche no se haya consolidado como un imperio, como una sociedad panperuana en este caso. Bien, perfecto. Ahora, voy a dejar de compartir por un momento esto, ¿sí? Por un momento dejo de compartir y quiero que escuches esto, por favor, ¿sí? Escuchemos atentamente este video interesante para luego continuar con la cultura nazca. El pueblo mochica habitó la costa norte del Perú desde el siglo I al VI, entre el litoral y la cordillera andina, uno de los lugares más áridos del planeta. Su influencia se extendió casi hasta el Ecuador por el norte y hasta el valle de Huarmey por el sur. En el territorio que ocuparon dejaron restos de sus templos, pirámides, palacios, fortificaciones y obras de irrigación. Sus manifestaciones artísticas nos hablan de un pueblo creativo y vital, de agricultores, pescadores, artesanos y guerreros que supo vencer al desierto. Los gobernantes moche estaban considerados como semidioses. Su esencia era mitad humana, mitad divina. Nadie se atrevía a mirarles directamente a los ojos. A su paso, la gente se postraba temerosa. Eran adorados y reverenciados en todo momento. Cuando había consejo, los acólitos del templo espolvoreaban cinabrio para que el señor no pisara directamente el suelo. El sulfato de mercurio, también llamado cinabrio, era un elemento sagrado utilizado en las ceremonias religiosas y para ungir a los cadáveres.
Siempre entraba acompañado por su jefe militar. Los acólitos le ayudaban a sentarse separando hacia los lados los dos protectores coxales, uno de oro y otro de plata. El señor portaba sus principales ornamentos: la corona, que simbolizaba el misterioso vuelo chamánico; el cetro de poder, una gran nariguera de oro que impedía apreciar cualquier gesto de expresión; y el collar de frutos de maní de oro y plata que aludía al ciclo de la vida. El oro y la plata representaban la eterna dualidad: el sol y la luna, el día y la noche, la vida y la muerte. Era una sociedad muy jerarquizada. Por debajo del señor se encontraban las autoridades religiosas, a continuación los jefes militares y los nobles. La maza de madera recubierta de cobre era el arma principal de los mochicas. Pesaba unos 5 kilos y producía un poderoso impacto en el adversario. También utilizaban cuchillos y lanzas que eran proyectadas mediante las estólicas, potenciando su fuerza y alcance. Desde la infancia, los mochicas iban superando diversas iniciaciones que conformaban su futuro. El proceso iniciático terminaba al final de la adolescencia. Entonces se celebraba una carrera ritual. El vencedor pasaba a formar parte de la guardia personal del señor. A cada participante se le entregaba una bolsa llena de pallares, unas semillas con las que los oráculos realizaban predicciones. Al término de la carrera y como parte del final de la iniciación, los adivinos leían sus pallares. Amejia, Teichman Chile Chunamiker Kolen, Josenen Men Man Teich. Seig. Chimbinche que mote seg. Lechunami kerkol. Fupang. Eis. Tu hedas ayen molun. New chalot steg meilan. Temnein meño chan si amner lemiserna. Fupan chang falpir. Chepang mochach. Chang has tono amechek. Es desconcertante el dominio de los metales que tenían los mochicas. Utilizaron el cobre intensivamente para fabricar herramientas, armas y ornamentos. Las piedras extraídas en las minas se trituraban en los batanes para reducirlas a pequeños trozos antes de introducirlas en el horno. En el taller de orfebrería se trabajaba desde la producción del metal hasta el confeccionado de ornamentos. Los pequeños trozos de metal se fundían mezclados con el carbón en los hornos de barro. El fuego se avivaba con sopladores de caña rematados con toberas de arcilla hasta alcanzar poco más de 1000 grados de temperatura. Laminaban el metal valiéndose de sucesivos recalentamientos. Después conformaban las piezas golpeándolas en moldes. También conseguían el estampado de imágenes que terminaban en recortes, repujados, retoques y pulido. Luego eran ensambladas componiendo los diferentes objetos. Si el dorado del cobre mediante procesos electroquímicos parecidos a los actuales nos asombra, el que lograran soldar los metales no nos puede dejar indiferentes. Soplando con una fina pipeta,
conseguían concentrar la llama y elevar la temperatura lo suficiente para poder soldar. Los mochica no escribieron, pero plasmaron su mundo en la iconografía de la cerámica. Un lenguaje gráfico que documenta su entorno y pensamiento y relata las más diversas acciones de su vida. A través de la cerámica, arqueólogos e investigadores han logrado descifrar las singulares diferencias que determinaban su cultura milenaria. La cerámica de uso doméstico era funcional, sencilla y con poca decoración. No utilizaron ningún tipo de torno. La elaboraban manualmente con el uso de una paleta, técnica que todavía perdura en algunos pueblos del norte. Las obras ornamentales y de uso ritual se fabricaban con moldes. Una vez preparada y amasada la arcilla, se distribuía homogéneamente en el interior del molde. Al poco tiempo de secado, la pieza era extraída, retocada, perfeccionada y pulida. Luego pasaba al quemado, que se realizaba en hornos abiertos. Hombres, divinidades, animales, plantas y complejas escenas rituales fueron representadas por los artistas que explotaron dos grandes vertientes del arte, la escultura y la pintura. La plástica mochica sorprende por su expresividad y perfección. Son verdaderos retratos de arcilla comparables a las esculturas del Viejo Mundo. A través de la cerámica sabemos que los mochicas utilizaban pinturas faciales y corporales que representaban el estatus social y la pertenencia clánica. También se usaban en diferentes ceremonias o para marcar determinadas acciones. Prácticamente todos los personajes están representados en la cerámica, desde músicos y agricultores a divinidades antropomorfas como el dios cangrejo. Son famosas las figuras eróticas, que una vez más evidencian el alto desarrollo cultural que alcanzaron los mochicas. Por la cantidad de vasijas encontradas en los yacimientos arqueológicos, los talleres de alfarería debieron tener mucha mano de obra para conseguir tanta producción. Muy bien, chicos. Entonces, hemos podido visualizar, ¿no? Hemos podido visualizar entonces parte de la cultura mochica, tal como habíamos comentado, ¿sí? Habíamos explicado. Y lo que vamos a hacer ahora es continuar con una de las culturas también importantísimas dentro de lo que es el intermedio temprano, ¿no? Que es la cultura nazca, también vecino de los moches. ¿Ve? Y vamos con la cultura nazca, entonces, y cuando hablamos de la cultura nazca, chicos, definitivamente nos estamos refiriendo a una ubicación en la costa sur del Perú, ¿sí? En la costa sur del Perú, periódicamente paralelo a la cultura mochica en términos geográficos, ¿bien? A ver, alguien me pide por ahí que retroceda, me dice, retrocede. A ver, vamos a ver. A ver. Ahí está bien, esa imagen. Estas son las primeras imágenes. Acá está ubicación. Ubicación. ¿Esta sí? Arquitectura. Organización política social. También.
Economía. ¿También la tienen esta? ¿La tienen? A ver, ¿me confirma para continuar con las imágenes? Cerámica, también, a ver. Esta lo tienen ya, esta la tienen esto. Está ya, ¿no? Todos, ¿listo? Ahora sí. Vamos a la Nazca entonces. Esta imagen también la tienen ya, esta imagen, a ver. Me confirman, por favor. Sí, ya la tienen esto. Ah, perfecto, listo. Muy bien, ahora sigamos entonces con los Nazcas, ¿ya? Vamos con los Nazcas entonces. A ver, los Nazcas. Bien, muchachos, como hemos mencionado, los Nazcas, otra de las culturas también del intermedio temprano, ¿sí? Otra también del intermedio temprano. A ver, ¿qué es lo que tenemos que conocer de los Nazcas? ¿Qué es lo que tenemos que conocer de los Nazcas? A ver, bien. Bien, la cultura nazca, muchachos, se ubicó en lo que actualmente viene a ser el departamento de Ica, en las provincias, ojo, en las provincias del mismo nombre, en la provincia de Nazca. Se desarrolló dentro de lo que es el valle del Río Grande. Acá está, mira, ve, acá está el valle del Río Grande. Acá, en el valle del Río Grande. Bien, el valle del Río Grande. Abarcó más que nada la región, en este caso la provincia de Nazca. Por el norte llegó hasta Pisco, ¿sí? Por el norte llegó hasta Pisco, por el norte hasta Pisco, y por el sur mira, llegó hasta lo que es el valle de Acari. Pero Acari ya no es Ica, Acari es Arequipa, o sea, el norte de Arequipa, imagínate tú, llegó su extensión. No fue mucha, pero ya albergó esos territorios, ¿no? Mientras que por los Andes, habría llegado a su influencia, digo yo, su influencia hasta lo que es la zona de Ayacucho. ¿Ok? Esta cultura importantísima del intermedio temprano, chicos, fue descubierta por Max Zule. Otra vez Max Zule, ¿sí? Otra vez Max Zule tenemos aquí. El pionero de la arqueología científica en el Perú, chicos. Ojo con ese dato. Max Zule es el pionero de la arqueología científica en el Perú. Muy bien. Entonces, recordemos que la cultura nazca, a ver, hablamos antes de mencionar el tema social, la cultura nazca va a ser contemporánea a la cultura mochica, dato número 1. Dato número 2, ¿cómo se originan los nazcas? A partir de una influencia. ¿De quién? De la cultura Paracas. Porque en algún momento la cultura Paracas va a tener que desaparecer. Paracas se calcula por lo menos entre los 700 y 500 años, entre los 700 y 200 años, ojo, 700 y 200 años después de Cristo. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que en algún momento los Paracas van a ir diluyéndose, pero la búsqueda de tierras, la búsqueda de valles, lo va a conducir a los Paracas que se vayan más hacia el sur. Es ahí donde los Paracas, no de la fase caverna, sino las Paracas de la fase necrópolis, se expande hacia el sur, llegando a la provincia de Nazca, y es a partir de los Paracas necrópolis donde van a dar origen a los Nazcas. ¿Para qué? Por la búsqueda de valles, la búsqueda de tierras. ¿Ok? Búsqueda de valles y búsqueda de tierras. Seguramente tiene que ver un poco el tema poblacional, ¿no? El tema de la expansión poblacional, definitivamente. Ahora, dentro de lo que es el aspecto social, no va a cambiar mucho, en el caso de los mochicas también, no va a hablar mucho. ¿Por qué? Porque se va a plasmar lo mismo, es decir, una teocracia militar. Ya habíamos explicado esto, ¿verdad? Una teocracia militar, el poder basado en la religión. Sin embargo, los militares van a ser sumamente importantes para poder consolidarse en un valle determinado. La expansión, la lucha, las guerras que también pudieron haber tenido con grupos y con reinos alrededores para consolidarse en tierras y el acceso al agua. Muy bien.
bueno, en este caso, definitivamente la fuerza de trabajo estaba constituida por amplias masas en este caso de campesinos, amplias masas de artesanos y también de pescadores. Recordar que socialmente esta cultura fueron muy guerreros, ¿eh? Y así lo establece, y vamos a verlo en su cerámica, fueron guerreros. Era una sociedad guerrera, los nazcas, pero como dijo hace un momento, no quiere decir que hayan sido el primer gran estado militarista. El primer gran estado militarista fue los moches, ¿sí? Lo hemos mencionado, fueron los moches. Ellos fueron definitivamente, los nazcas fue un estado, una sociedad guerrera, y en la cual así lo demuestra, ¿qué cosa? Las famosas cabezas trofeo. Las cabezas trofeo, chicos, que fueron halladas, encontradas en la cultura nazca. Y no solamente allá, sino también observadas en la cerámica, ¿no? Observadas en sus cerámicas también, definitivamente. Una de las imágenes que muestra, que denotaría que la cultura nazca fuera una sociedad militarista, fueron los hombres, ¿no? Que se colocaban pues en la cintura a manera de correas, varias cabezas en la cintura, 2, 3, 4 cabezas trofeo, que eso pues era una forma de ostentar miedo, de ostentar terror contra sus enemigos, contra sus opositores. Muy bien. Dentro de lo que es el aspecto social, también recalcar la desigualdad social. La arquitectura, al igual que los moches, van a usar el adobe, van a usar el barro, y esto definitivamente, muchachos, va a ser posible que construya el centro más importante de los nazcas, que era, ¿qué cosa? Era el templo de Cahuachi. San Marcos preguntó alguna vez, preguntó sobre este templo. Recordemos que durante el intermedio temprano, no fue el sol, no fue la luna, no fue Huaca el sol, Huaca la luna, sino fue Cahuachi, el templo religioso de mayor adoración en la costa sur del Perú. Ojo, en la costa sur del Perú, muchachos. En la costa sur del Perú, definitivamente. Así que Cahuachi representa un centro de gran complejidad religiosa, parte de peregrinaje, iban y acudían hacia la zona de Cahuachi. ¿Dónde está ubicado? Ica, costa sur, durante el intermedio temprano. Cultura nazca. Muy bien. Ahora, ¿es el único? No, definitivamente que no es el único templo. Estaba pues la Tinguiña, estaba Tunga, estaba Tambo Viejo, estaba la Estaquería también, que sería un centro de reposo para los peregrinos que iban hacia la zona de Cahuachi, pero de que Cahuachi fue lo más importante, eso definitivamente que sí. Ahora, con respecto a la agricultura, también, al igual que los moches, chicos, la principal actividad económica de los nazcas va a ser la agricultura. Y al igual que los moches, van a tener dificultades. Ya lo dijo alguna vez Antonio Raimondi. Los nazcas tenían agua solamente 40 días al año. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que los nazcas tenían que hacer todo lo posible de poder aprovisionarse de agua. Canales, acueductos, reservorios. Por eso que durante el intermedio temprano es conocido como también uno de los periodos importantes, ya que tanto los moches como los nazcas fueron grandes expertos ingenieros hidráulicos. Y eso fue lo que destaca. A pesar de las vicisitudes que tenían, pero gracias a sus trabajos pudieron de alguna manera pues sobresalir. Y ahí nos referimos a estos puquios. En la costa sur del Perú, esto se le llaman puquios. Muchachos. Y estos puquios eran como pozos hundidos. Y estos pozos hundidos definitivamente eran importantes porque mediante esto ellos conseguían agua al interior, es decir, la napa freática al interior, los acueductos, agua del subsuelo, ellos podían obtener de esa manera, ¿ok? Y de esa manera podían pues irrigar sus campos y poder cultivar. No eran uno, eran varios puquios. En el caso de la costa norte, practicaban la misma técnica, pero no se le llamaba puquios, se le llamaba huachaques, los famosos huachaques, ¿ok? Entonces, mira la envergadura y mira pues sus trabajos que realizaban los
en este caso la cultura nazca. ¿Ve? Siendo la principal actividad la agricultura, aunque también fueron ganaderos, definitivamente, centros importantes como estos acueductos subterráneos, pues está pues la zona de Matará, el Sema de Cantayoc. En la misma Nazca se encuentran pues los puquios de Cantayoc, ¿no? De Cantayoc, de Matará, La Chirana. La Chirana está más en Ica, que es un acueducto, la Chirana, ¿no? La Guairón, etc. Son centros importantes de los nazcas. Ahora, con respecto a la cerámica, definitivamente, si la cultura mochica, chicos, si la cultura mochica fue la cerámica escultórica más importante, en este caso, de lo que es de la América prehispánica, la cerámica escultórica más importante de la América prehispánica, los nazcas son considerados como la cerámica pictórica, ojo, la cerámica pictórica más importante, chicos, en este caso, de la América prehispánica. Y mira sus características, Definitivamente, vamos a ver aquí que tienen una base, un cuerpo globular, mira sus asas, 2 picos, asa puente, base cónica, para que se siente en la arena. Y no van a usar 1 ni 2 colores, van a usar varios colores, entre 11 y 16 colores. Conclusión, la cerámica de los nazcas son polícroma. Entre 11 y 16 colores. Sin embargo, no van a usar 2 colores. Chicos. No usan ni el color azul ni el color verde. No usan. Generalmente en sus cerámicas no vamos a ver esos colores. Creo que tenemos una imagen por acá también. No está, pero igual. Todos modos, esta cerámica generalmente no se van a usar en la cerámica nazcas 2 colores, el color verde y el color azul, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con su dios. Recordemos que el dios de los nazcas ya no es un felino. Claro, seguirá siéndolo, pero no como el dios más importante. El dios más importante de los nazcas será bueno, en este caso será el boto, con Belavía, el boto. Profe, ¿y boto qué cosa es? Boto es la ballena. Es la orca. ¿Y dónde vive? En el mar. Por respeto a la morada de su dios, no usaban ellos esos 2 colores. No usaban ni el verde ni el azul en su cerámica. Además que van a aplicar una técnica, la técnica del horror al vacío. ¿A qué se refiere con la técnica del horror al vacío? Que van a decorar todo. Van a decorarlo todo, muchachos. Todo el espacio de la cerámica por un concepto de universalidad, el miedo, por terror, ¿no? A dejar algún espacio en blanco. Ellos solían decorarlo con figuras naturalistas, con figuras antropomorfas, con figuras geométricas, con diversos diseños, Esto los conlleva a ellos a ser definitivamente a ser considerados, ¿no? Como la mejor cerámica pictórica del Perú antiguo, ¿sí? Del Perú antiguo. La cerámica de los nazcas. Sin lugar a dudas, uno de los elementos importantes con respecto a los nazcas es el tema de la línea de Nazca. Si bien es cierto, ya no como antes, ya no se pueden señalar tan misteriosas porque ha habido nuevos estudios, nuevos hallazgos. Hace mucho tiempo sí eran misteriosas, pero mientras vaya avanzando la ciencia, mientras vayan avanzando los estudios, las investigaciones, dejan de ser misteriosas, pero lo que no dejan es de ser asombrosas, definitivamente, eso sí. Lo que no dejarán de ser nunca es asombrosas, es espléndida, son pinturas realmente, o son gráficos en este caso, realmente muy, muy sorprendentes, ¿no? Por todo lo que tuvieron que elaborar, a pesar de las vicisitudes, dando muestra de la carencia que tenían los nazcas, definitivamente. Nos referimos a las famosas líneas. Esta línea de Nazca, muchachos, el alumno sabe que fueron descubiertas en 1927 por un peruano, el peruano Toribio Mejía Cespe. ¿Está bien? Toribio Mejía Cespe descubre las famosas líneas de Nazca, que se encuentran en las pampas las pampas del mismo nombre, ¿sí? La pampa de Nazca, en las pampas de Palpa, en las pampas de San José, ¿okay? Sobre una área de 500 kilómetros cuadrados, en las cuales constan, según las investigaciones, más de 10.000 líneas.
Constan más de 10.000 líneas. Ojo, no te está hablando, no te está hablando que son 10.000 dibujos, no, 10.000 líneas con dibujos enormes, siendo siendo de mayor tamaño el lagarto de 180 metros, tenemos al cóndor, tenemos un cóndor también de 135, tenemos el colibrí de 120 metros, el mono tenemos de 90 metros de largo. O sea, imagínate, o sea, hay muchas figuras, demasiadas figuras, pero son las más importantes. ¿Pero por qué motivo? Recordemos que estas líneas, si bien es cierto, fueron descubiertas por Torillo Mejía Sexta en el año 1927, recordar que también Torillo le dio dio un planteamiento, a las líneas. Señaló Torillo que estos eran pues caminos ceremoniales, ¿no? Las líneas eran caminos, eran pasadizos donde los sacerdotes iban de un lugar a otro a manera de plegaria a su Dios. Más adelante, en el año de 1939, para 1939, muchachos, va a llegar al Perú, en este caso, el arqueólogo norteamericano, Paul Kosok. Paul Kosok es considerado, chicos, como el descubridor científico de la línea de Nazca. El descubridor científico. Y para Paul Kosok, él considera las líneas como realmente, como un gran calendario astronómico. No terminó sus estudios con respecto a las líneas, tuvo que regresar a su país, pero se quedó ahí la idea. Sin embargo, quien va a continuar con esos estudios, que va a continuar con la extensión de sus investigaciones, va a ser la dama alemana Maria Reich. Maria Reich, ¿sí? Quien va a continuar los estudios de Paul Kosok por casi 40 años. Ella va a hacerse ver como una predestinada a los estudios de la línea de Nazca, en función a una figura que solamente tenía 9 dedos, ¿sí? Y ella pues tenía esa características en sus manos. Ella no tenía 10 dedos, tenía 9 dedos. Entonces, en función a esa cuestión, llámale casualidades de la vida, llámale, no sé, como tú quieras, pero para ella fue importante esa similitud de haber encontrado figura con 9 dedos y que ella tenga en la mano solamente 9 dedos. Lo perdió obviamente cuando era niña por un accidente. Ella se consideraba que era la llamada a estudiar y a entregarse en cuerpo y alma a los estudios de la línea de Nazca. Y efectivamente lo hizo C. Estudió por casi 40 años. Por casi 40 años, muchachos, estudió las líneas. Casi 40 años. Imagínate tú. Entonces, esto para Maria Reich más adelante opina lo mismo opinó lo mismo que Paul Kosok, solamente que le dio una mayor forma a las líneas. Sí, efectivamente, son calendario astronómico, pero ella lo completa. Calendario astronómico, pero con fines agrícolas. Con fines agrícolas. Así de simple. Pero ¿cuál es el sentido? O sea, ¿cómo lo hicieron? ¿Por qué lo hicieron? De hecho, que eso guarda quizás cierto asombro, pero hoy sabemos que los nazcas, como lo dijo alguna vez Antonio Raimondi, los nazcas tenían una gran carencia, y esa gran carencia era el agua. Por eso que eso los invitó a los nazcas a realizar diversos trabajos de ingeniería hidráulica, al igual que los moches. ¿Ok? Al igual que los moches, muchachos. Y en el caso de los nazcas, al tener esa carencia, vamos a ver en las cuales los sacerdotes de los nazcas van a mandar a dibujar. No van a mandar a dibujar a cualquier persona, van a mandar a los, en este caso, a los expertos en proporciones, que no lo van a hacer 1 año, 2 años, lo van a hacer en muchos años, chicos. En muchos años, figuras que para ellos son como dioses menores. Para ellos, esas figuras, el mono, la araña, el colibrí, el cóndor, son dioses menores, que tienen que llevar un mensaje, y ese mensaje es a su Dios principal. ¿Quién es su Dios? Lo dijimos hace un momento, era Voto. ¿Voto dónde queda? En la ballena, vive en la ballena, el Voto. Entonces el mensaje era para Voto, para que le pueda proveer el elemento líquido. Y justamente la teoría de Maria Reich es la teoría más aceptada. Y en los últimos años, a partir del año, en este caso, si no recuerdo, en el año 2007-2008, se han descubierto que debajo de la faz
de la línea de Nazca hay sistemas de conductos, que estos sistemas de conductos, obviamente para traslado de agua, estaría conllevando la idea que efectivamente era un gran calendario con fines agrícolas, que llevaban, trasladaban, transportaban el agua de un lugar a otro a través de conductos. Y eso está en el subsuelo, en el subterráneo. Entonces, esto denotaría esa idea de María Reich, llamada la Dama de la Pampa, o algunos lo llamaban la Loca de la Escoba. La Loca de la Escoba. Entonces, ¿son las únicas? No. Hay teorías de Johann Reinhardt, hay teorías de María Rostorowski, hay teorías de Anthony Aveni, pero sobre la base de lo que ya habían establecido estos arqueólogos, sobre la base, porque generalmente siempre lo relacionan. Johann Reinhardt relaciona con el tema del agua y la fertilidad, María Rostorowski coincide con Johann Reinhardt, relacionado pues al tema de propiciar, ¿no?, las casas dominantes, en la cual es para María Rostorowski la importancia de su dios, voto con, para poder tener cierto acompañamiento con los sacerdotes y así evitar mayores desastres naturales. En el caso de Anthony Aveni, también hablaba de las líneas como fines astronómicos para controlar pues a las tempestades, ¿no? O el tema del ciclo de las aguas. Entonces, todo sobre la base de lo que alguna vez lo estipularon Paul Kosok o la propia María, en el propio María Reich. La propia María Reich. ¿Ok, muchachos? Bueno, entonces, en este caso, los nazcas, al igual que los moches, también fueron sometidos en este caso por la cultura Wari. Wari es el que le pone punto final, chicos, a estas culturas. Pone punto final a la cultura mochica, pone punto final a la cultura nazca a través de su expansión de los Waris, a través de su expansión, y que son justamente la cultura que vamos a tocar la próxima semana, porque la próxima semana tocamos el tema número 4. Vamos a hablar sobre el Horizonte Medio y el Horizonte Medio, también conocido el periodo de la fusión. Vamos a tocar la cultura Tiahuanaco, vamos a estudiar a la cultura Tiahuanaco y la cultura Wari. Muy bien. Así que ojo con ese dato. Dice el profesor, la teoría inmigracionista es la misma que la teoría difusionista. ¿Inmigracionista en qué sentido? ¿Por el ámbito americano o te refieres al origen de la cultura andina? A la cultura andina. ¿Cuál de las dos? A la cultura andina, ¿no? La teoría inmigracionista podría ser interpretado como difusión, pero la difusión desde qué punto de vista, porque también puede haber sido una difusión interna. Puede ser difusión externa, difusión interna. Si me habla de una difusión externa, obviamente, en este caso, la teoría inmigracionista estaría partiendo desde Mesoamérica, ¿no? Difusionista. Pero viendo de una perspectiva autoctonista, ¿por qué no? También podría ser llamada difusionista. Difusión, expansión de patrones culturales, pero de carácter interno. O sea, no necesariamente. El término difusionista se presta para dos conceptos, o interno o externo. ¿Cuál de los dos? Pero sí, para no obviarnos esto, claro, en este caso, si es externo, definitivamente que sí, ¿no? Si es teoría inmigracionista de Max Uhle, podría ser entonces una teoría difusionista externa, de ese carácter. ¿Bien? Bien, muchachos, ha sido un placer, ha sido un gusto estar con ustedes en esta jornada. Te voy a hacer la invitación que ingreses al Classroom para que puedas, envío preguntas, parte de teoría interesante también para esto, ¿sí? Teorías interesantes para esto. A leer, ¿sí? A leer. Estamos en culturas, seguimos con culturas la próxima semana, así que ve leyendo desde ya. Hoy repásate Mochica, repásate Nazca y ve leyendo lo que es ya el tema de Tiahuanaco, Wari, las últimas culturas, ¿no? Tiahuanaco, Wari, Chimú, Chincha, porque ya estamos ya en las últimas para tocar el tema de los incas, del Tahuantinsuyo, muchachos. Bien, chicos, bueno, un abrazo para todos ustedes, se cuidan mucho, nos vemos la próxima semana, chicos. Chau, chau.